¿Quieres editar imágenes con inteligencia artificial? En este vídeo te voy a enseñar una nueva herramienta que permite hacerlo en cuestión de segundos y lo mejor de todo, con una calidad impresionante. Puedes crear y editar imágenes, eliminar el fondo y generar otro completamente distinto, reemplazar cualquier objeto pintando encima, expandir imágenes a otro formato o otro estilo completamente distinto y muchas cosas más. Pero, ¿sabes lo mejor de esta herramienta? Que todas estas ediciones las vas a poder hacer con un simple clic. ¿No te parece increíble? Pues quédate hasta el final, porque tengo un regalo para ti. La herramienta que nos permite editar cualquier foto con un clic se llama InSmile y para utilizarla nos tenemos que registrar en su página web. Una vez dentro, veremos todas las herramientas que tiene disponible para editar imágenes, crear diseños desde cero, usar inteligencia artificial y trabajar por lotes. Pero lo mejor es que todo está pensado para hacerlo fácil, rápido y de una manera muy visual. Si te fijas, tenemos tres secciones clave: la edición de fotos, edición de retratos y creación de imágenes con IA. Además, la parte buena es que podemos ver en miniatura la función que tiene cada herramienta para ver lo que hace sin necesidad de pinchar. Por otro lado, también tenemos otra sección de inspiración, donde podemos generar imágenes en estilo acuarela, dibujo, collage, mockups de productos y un montón de cosas más. Pero bueno, todo esto lo iremos viendo durante el vídeo. Como puedes ver, InSmile no es solo una herramienta de edición de imágenes, sino que es una plataforma completa, pensada para creadores, emprendedores, vendedores y para cualquier persona que quiera hacer contenido visual de calidad. Eso sí, sin complicarse mucho la vida. Por lo tanto, posiblemente estamos ante una de las mejores herramientas para crear y editar imágenes con inteligencia artificial. Suena bien, ¿verdad? Pues no me enrollo más y pasamos directamente a probarla. Lo primero que vamos a hacer es una de las cosas más útiles a la hora de trabajar con fotos: eliminar cualquier fondo con un simple clic. Para hacerlo, desde la página principal tenemos que seleccionar una imagen que ya tengamos creada. Por ejemplo, yo voy a usar esta que ves por pantalla de un mando personalizado con mi logo. ¿Qué opinas? Es un mando muy guay, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a lo importante. Ahora, lo que tenemos que hacer es subirla en esta herramienta de aquí. Y si te fijas, automáticamente nos detecta el objeto principal y elimina el fondo sin tener que hacer nada. Así de rápido y así de sencillo. Ahora bien, una vez estamos dentro de esta ventana de edición, pues la parte buena es que podemos hacer muchas más cosas con un simple clic. De hecho, podemos editar cualquier cosa. Si te fijas, tenemos todas las herramientas de edición divididas entre el panel izquierdo y el panel derecho, donde podemos ajustar el diseño, aplicar filtros, cambiar el fondo, poner texto, pegatinas o lo que quiera. Y también tenemos el panel derecho, con todas las herramientas de inteligencia artificial que nos permiten editar imágenes con un simple clic. Por ejemplo, tenemos herramientas para recortar, aplicar sombras o ajustar el tamaño. También tenemos herramientas para aplicar filtros o efectos con IA. Esta otra sirve para borrar cualquier objeto con un simple clic. Y por aquí abajo tenemos unas cuantas más herramientas, las cuales ya te he explicado en la introducción. Como ves, la parte buena es que tenemos todas las herramientas implementadas en un mismo sitio y así podemos editar cualquier cosa de la manera más rápida posible. Fíjate, en este caso, vamos a comenzar con el diseño, ya que queremos que el mando aparezca sobre un fondo que tenga relación con tecnología, ordenadores o algo por el estilo. Para hacerlo, simplemente tenemos que buscar ordenador en el buscador de fondo y mira lo que pasa. Automáticamente nos sugiere varias imágenes de stock y otras generadas por IA que podemos utilizar. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción que más nos guste y listo. Se aplica en el fondo de nuestro diseño. Eso sí, como ves, no se aplica sin más, sino que se ajusta perfectamente al diseño para que la imagen no parezca editada. Ahora bien, ¿qué pasa si ninguno de estos fondos que nos ha sugerido nos gusta? Pues bien, en ese caso, lo que podemos hacer es generar nuestro propio fondo personalizado utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es decirle en este recuadro que queremos que el objeto se ajuste a un diseño concreto, como si el mando estuviera en una oficina de trabajo, por ejemplo, y automáticamente la IA nos genera varias versiones con el fondo que le hemos pedido para poder elegir el mejor. Una vez hecho esto, podemos ajustar el tamaño, moverlo, o podemos añadir más detalles, como por ejemplo una pegatina de marketing o un texto más visual que diga disponible en Amazon. ¿Qué te parece? No está nada mal, ¿verdad? Pues espera, porque esto solo ha hecho que comenzar. Y todavía falta mostrarte las funciones más interesantes que tiene InSmile. Una de las funciones que considero más útiles a la hora de editar imágenes es la opción que permite reemplazar o eliminar cualquier objeto con inteligencia artificial. Imagina que tenemos esta imagen de un teclado y lo que queremos es cambiar el logo que aparece aquí abajo o incluso eliminarlo por completo para que no quede ni rastro de ello. Pues bien, también tenemos una herramienta para poder hacerlo con un clic. Una vez tenemos la imagen subido
Lo único que tenemos que seleccionar es esta herramienta, que tiene el icono de un pincel, y ahora tenemos que pintar encima del objeto que queremos cambiar. En mi caso, el logo de mi canal que nos aparece aquí abajo. Una vez pintado, podemos describir con una frase el nuevo objeto que queremos crear para reemplazar uno por otro, o también podemos dejar este recuadro vacío para que la IA elimine el objeto por completo. ¿Has visto lo fácil que es? Ahora vamos a crear un nuevo diseño desde cero para mostrarte algunas de las funciones más interesantes que nos faltan. Lo primero es subir la imagen, por ejemplo, esta de un ratón. Ahora le quitamos el fondo, tal y como hemos visto antes, y una vez hecho esto, si clicamos en la parte de diseño con IA, nos van a aparecer todas estas plantillas que podemos utilizar. Si te fijas, la IA nos propone varios estilos, tal y como si fuéramos una marca profesional. Así que simplemente le tenemos que decir qué producto queremos destacar, como por ejemplo un ratón gaming, y en segundos nos genera varias versiones tipo catálogo, con texto, colores y títulos llamativos para poder utilizar. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción que más nos guste y ahora ya podemos comenzar a editar el diseño para dejarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, podemos cambiar el título por algo como ergonómico o indestructible. También podemos mover los elementos y si queremos, también podemos cambiar el fondo por otro escenario completamente distinto. ¿Lo quieres sobre una piedra? Pues aquí lo tiene. ¿En la cima de una montaña? Pues también. Solo tienes que elegir el fondo y la IA lo genera automáticamente y lo adapta a tu diseño. ¿No te parece increíble? Pues espera, porque también tenemos otra herramienta muy útil, como es el extensor de imágenes con IA. ¿Para qué sirve? Pues muy fácil. Tal y como su propio nombre indica, permite expandir una imagen al tamaño que quiera. Esta función es clave, sobre todo si necesitas cambiar el fondo de una imagen pequeña a otra más grande. Por ejemplo, para hacerlo, simplemente tenemos que clicar en esta herramienta que dice extensor de IA. Ahora le indicamos el nuevo formato que queremos tener, por ejemplo el 16:9, para pasar de una imagen cuadrada a una imagen horizontal. Y ahora clicamos en iniciar. Automáticamente, la IA comienza a expandir la imagen al tamaño que le hemos indicado. Y como ves, en cuestión de segundos habrá terminado. Antes, hacer todo esto era un dolor de cabeza, pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, lo podemos hacer todo con un simple clic. ¿No te parece increíble? Después de probar la herramienta a fondo, lo que más me ha sorprendido es la velocidad con la que puedes generar resultados profesionales, que antes llevaban horas hacerlos, desde editar una imagen básica hasta crear un cartel publicitario por completo. Además, cada herramienta está diseñada para que sea intuitiva, visual y muy rápida, por lo que no te hace falta tutoriales largos, ni tampoco tener experiencia previa para saberlos utilizar. Es una gran opción, tanto para principiantes como para aquellas personas que quieren editar sus imágenes sin complicarse mucho la vida. Así que recuerda que tienes el link en la descripción, pero antes, quiero pedirte que dejes un like y te suscribas a mi canal para no perderte futuros vídeos. Nos vemos en el siguiente.